Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, qué gusto. Nos vamos a ocupar de un tema de candente actualidad, podemos decir, históricamente presente, que a veces no es muy tenido en cuenta, no fue muy tenido en cuenta en la medida que la coyuntura no lo demandara, ¿no? Como es el tema de los vicepresidentes, el rol de los vicepresidentes en la historia argentina, ¿no? Que hoy, por supuesto, adquiere un protagonismo inusitado. Se puede decir que quizá es el momento de la historia prácticamente donde más protagonismo adquiere un vicepresidente, con las características tan particulares que tiene este vicepresidente, ¿no? De usar el aparato del Estado para hacer oposición. Esto es bastante inédito, lo vamos a ver. Bastante raro. Ha ocurrido algunas veces, pero no tan prolongadamente ni con tanto entusiasmo. En nuestra Constitución los roles del vicepresidente están en el artículo 75, que simplemente ahí habla del reemplazo del titular del Poder Ejecutivo. Ese es un punto, por ausencia, muerte, enfermedad, viaje, etcétera. Y otro artículo que le da cierto protagonismo es el 49, que establece es el presidente del Senado, pero no tiene voto sino en caso que haya empate en la votación. Esto lo tenemos bastante claro, ¿no? Me parece. Podría empezar esta larga lista de vicepresidentes quizá por uno que adquirió un protagonismo inesperado, que fue don Marcos Paz, el vicepresidente de General Mitre, cuando comienza la guerra de la Triple Alianza, a la que nos hemos ocupado recientemente, y el presidente Mitre marcha al frente de las tropas como el general coordinador de la Triple Alianza, ¿no? Y por lo tanto Marcos Paz se hace cargo del Poder Ejecutivo con no mucho entusiasmo. La verdad que hay muchas cartas de queja a Mitre pidiéndole que vuelva, sí. Que tiene una tarea muy pesada, que evidentemente el hombre soñaba con presidir el Senado, que hace tranquilo, ¿no? Y sin embargo le toca un momento muy complicado del país, las sublevaciones en el interior, y mucho tiempo, porque Mitre está gran parte de su presidencia al frente de aquella guerra, que según el propio Mitre iba a durar 3 meses y terminó durando 5 años, ¿no? Así que en un sexenio, digamos, bastante tiempo. Y una particularidad, además, es que en aquella guerra del Paraguay muere un hijo de Marcos Paz, ¿no? Como le pasó a Sarmiento con Dominguito. Es una guerra que se lleva a 2 hijos de integrantes del Poder Ejecutivo, en el caso de Marcos Paz, y el hijo del presidente Sarmiento, Dominguito, el recordado Dominguito. Pasando un poco más adelante en la historia, hay un momento clave de nuestra historia, que es la crisis de 1890, donde un presidente con algunas características que harán recordar otras épocas de la Argentina, presidente del interior, vinculado a una gran cantidad de negociados, privatizaciones non santas, casos de corrupción. Y con algunos problemas con su cuñado. A ver si podría ser la pregunta, pero no va a ser, porque tenemos que hablar de este personaje que era no de La Rioja, como estaban pensando, de una provincia cercana, que es Córdoba, don Miguel Juárez Celman, aquel que decía: consultar al pueblo siempre es errar, una frase bastante particular, hablaba de la democracia, que como la entendía esta gente, que es interesante recordar cuando algunos sectores conservadores de la llamada oposición hablan hoy en día de volver al país de los 80, del año 80, ¿no? De aquella Argentina próspera. Estamos hablando de esta gente, la gente que decía que consultar al pueblo siempre es errar.
aquella gente que no quería saber nada con el voto universal, ni con las leyes obreras, ni con los derechos sociales, ¿no? De esa gente. No lo consultaban directamente. No, por las dudas no lo consultaban y erraban, muchísimo erraban, ¿no? Claro. Porque lo interesante es que no había ningún tipo de plebiscito ni consulta y se la pasaban errando. Claro que erraban, es discutible si erraban, porque siempre era a favor de ellos, ¿no? Sí. Todo lo que hacían tenía que ver con grandes negocios. Digamos, Juárez Celman privatiza todo lo que se puede privatizar y más también, negocios ferroviarios, con las aguas corrientes, con las obras públicas, generalmente licitaciones con amigos del poder, amigos de él. A tal punto se va produciendo este nivel de corrupción de Juárez Celman que el sector roquista, que es el de su concuñado que lo coloca en el poder, se siente excluido de esos negocios, ¿no? Y comienza la conspiración contra Juárez Celman en un momento muy grave de la economía argentina, que es el año 90, el 890, porque llegamos a la cesación de pago justamente por algunas ideas luminosas, además del pésimo manejo de la administración pública, algunas ideas luminosas como la ley de bancos garantidos que le permitía a los bancos privados emitir papel moneda con respaldo del Estado. Una estafa colosal que termina en el primer corralito de la historia argentina con límite de extracción de depósitos durante la administración de Juárez Celman allá por 1890. Al producirse la llamada Revolución del 90, llevada adelante por algunos sectores solapadamente roquistas, por Mitre y por Alem, con cada uno con intereses diferentes, ciertamente. Alem con la idea de la honestidad y lograr el sufragio universal, Mitre por una cuestión de este sector que va quedando excluido del poder y los negocios públicos, aliado a Roca. Se produce entonces la revolución y la renuncia de Celman y la asunción de Carlos Pellegrini, el vicepresidente Carlos Pellegrini, a la presidencia, que viene a plantar un plan de ajuste, evidentemente para ir capeando la tormenta, al punto tal que quedó en la historia como el piloto de tormenta, ¿no? Sí. Se ve que las tormentas se capeaban únicamente echando empleados públicos, reduciendo salarios, ¿no? Una costumbre, sí, una mala costumbre del poder, ¿no es recurrente, cierto? en algunos Recurrente, efectivamente, ¿no? Luego otro episodio que involucra a un vicepresidente es cuando la maquinaria roquista mitrista arma la fórmula Luisa Espeña, José Evaristo Uriburu. Vos contaste cómo. Sí, claro, de una manera realmente terrible. Cuando estaba armada la fórmula Roque esa Espeña, se presenta el padre como candidato, y esto evidentemente hace que Roque retire su candidatura y quede Don Luis. El argumento de Don Luis Espeña para con su hijo era: vos vas a tener muchas oportunidades, yo ya estoy viejo, ¿no? Un argumento, bueno, de telenovela. Lo cierto que hay unos escándalos muy importantes vinculados a los ferrocarriles, crisis económicas, que llevan, y aparte una amenaza de guerra con Chile, que llevan a que esa Espeña, que efectivamente estaba grande, se sienta desbordado por la situación y renuncie y asume en esa situación, la verdad que poco cómoda, Uriburu, el presidente José Evaristo Uriburu, no confundir con Félix, que será el golpista de 1930, aunque tienen en común algunas cosas más que el apellido, seguramente, ¿no? Ahí asume la presidencia Uriburu, el vicepresidente, y se dedica un poco a seguir la campaña belicista con Chile, que en realidad tenía como telón de fondo el encumbramiento del político y militar más prestigioso, por haber ganado, entre comillas, la campaña del desierto, que no era otro que Julio Roca, que se preparaba para su segunda presidencia. La campaña presidencial, que se hace con un tono claramente belicista, que mejor en un momento de guerra que un presidente militar, con una experiencia como Julio Roca, y Roca gana de alguna manera la presidencia en este tono de bélico con Chile, ¿no? La supuesta guerra con Chile, que afortunadamente termina en la paz y fundiéndose algunos de los armamentos que se iban a utilizar para construir el famoso Cristo Redentor de nuestra querida provincia de Mendoza. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, acá tenemos un mail de Mauricio Bocos que nos agradece por el programa y que espera con ansias el programa sobre Ilia. Así que seguramente haremos para fin de junio, conmemorando el aniversario del golpe de Onganía, para hablar del gobierno del doctor. Y muchas gracias, Mauricio. Estimado Felipe, dice Juliana, tengo 15 años, lo escucho cada domingo, me encanta el programa, lo sigo cada vez que puedo, tanto por la radio como por la tele. Quiero felicitarlo por el ciclo Unidos por la Historia, que es un éxito, y por el lanzamiento de su nuevo trabajo literario. Por otro lado, el motivo de este mail es acerca de su presentación en la Feria del Libro, ya que en Facebook se indica el día 2 de mayo a las 18 y en la página oficial de la feria la hora cambia a las 20. Si pudiera aclarar esto, estaría muy agradecida, ya que pienso concurrir. Desde ya, muchas gracias, Juliana. Bueno, es a las 18:30 del 2 de mayo y luego a las 20, lo que es a las 20 es la firma de libros. En el stand de Planeta, ahí estaremos para vernos las caras con los lectores, que tan lindo ese momento, ¿no? Nos escribe desde México Mario Ricciardi. Dice: hola amigos, mi nombre es Mario Ricciardi, vivo en México, en el estado de Puebla, estudié en la UDLA, la universidad que Pedro Palau, mi compañero de History, en el programa de History, fue rector por un par de años. Mimo Palau, que está con Piña History, manda saludos y dice que le gusta mucho el programa y que lo escucha seguramente por internet desde México. Así que muchísimas gracias. Después dice que pide que hagamos un programa de alguna manera sobre los Saint-Germain, ¿no? la gente que vivió exiliada en México. Y también pide un programa sobre Cámpora, cuando estuvo preso en la embajada mexicana en Buenos Aires. Recordemos que el tío estuvo ahí varios años, pobre, ¿no? Lamentablemente lo dejaron ir cuando tenían la certeza de que se iba a morir de cáncer, ¿no? Tal la humanidad de los dictadores, de la dictadura militar. Hola, profesor Felipe Piña, dice Mariana, gracias por el programa de hoy sobre la guerra del Chaco. Me emociona mucho escucharlo y me sorprendió la casualidad de que justo fuera hoy cuando me encuentro en casa de mi madre buscando libros de mi padre y siendo la primera vez que escucho este programa en la radio. Soy hija de un excombatiente paraguayo de la guerra del Chaco, también exiliado político del gobierno de Stroessner. Es una larga historia, ahora no puedo escribir mucho más porque cada palabra que escucho en la radio me recuerda las palabras de mi padre en sus relatos durante mi infancia y adolescencia. Él falleció en la Argentina en 1991. Con todo respeto, le recomiendo leer uno de sus libros, Cruces de Quebracho, de Arnaldo Manuel Valdovinos, mi padre, relatos de un combatiente en la guerra del Chaco Boreal. Estoy con lágrimas en los ojos y no puedo escribir por hoy mucho más. Con afecto le envío mis respetuosos saludos, Mariana. Mariana, le mandamos un beso muy grande y un poco también es el objetivo del programa, ¿no? Conmovernos, reírnos cuando podemos y compartir un poco la historia que es un patrimonio de todos, patrimonio colectivo. Bueno, tenemos acá la ganadora del concurso. Habíamos una pregunta bastante fácil hicimos, bastante fácil. ¿Demasiado? No sé si demasiado, pero fácil, digamos, ¿no? Que era quién fue el gran pintor de la guerra del Paraguay. Obviamente, Cándido López. Algún día contaremos la historia, una cosa impresionante, ¿no? Un hombre que pierde un brazo, uno que tiene dificultades en una mano, y que va pintando en pilar los recuerdos de algunos bocetos que había hecho durante la guerra, que habían quedado muy fuertemente grabados en su memoria, ¿no? Nos dice además que le gusta mucho el programa. Se llama María del Carmen Sambucetti, la ganadora, y puede pasar por la radio Maipú 555 de 10 a 18 lunes a viernes a retirar su premio, que es un ejemplar de 1810. Felipe Piña hace historia en la radio pública. Bueno, estábamos en nuestra secuencia cronológica llegando a la vicepresidencia de José Figueroa Alcorta, de Manuel Quintana, ¿no? Manuel Quintana es un hombre del rockismo. La candidatura de Quintana en 1904 expresa un poco las dificultades del rockismo y el mitrismo para ponerse de acuerdo, y hay una especie de fórmula mixta donde también aparece un nuevo sector de la oligarquía, que es el modernismo, que son estos sectores que están pensando en la reforma electoral. Y José Figueroa Alcorta es uno de esos, más tibio que Roque Sáenz Peña. Cuando muere Quintana en 1906, Figueroa Alcorta se transforma en presidente de la República, y será justamente, estamos hablando de un tema bastante actual, digamos, que trae reminiscencias, José Figueroa Alcorta, aquel vicepresidente de Quintana, a quien le toquen dos hechos que han pasado a la historia, ¿no? Uno, la Semana Roja de 1909, donde el coronel Falcón reprime y va a ser condecorado por José Figueroa Alcorta, y nada más y nada menos que el centenario, ¿no? A él le toca presidir los actos del centenario y también preparar de alguna manera el camino a quien concrete la reforma electoral,
que va a asumir la presidencia justamente en 1910, que es don Roque Sáez Peña, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos a un vicepresidente bastante protagónico en la presidencia, que es José Figueroa Alcorta. Y la cuestión social, ¿no? Por un lado. Claro, la explosión de la cuestión social a full en esta primera década del siglo XX. Sáez Peña va a morir en agosto del 14, cuando estaba comenzando la Primera Guerra Mundial, y va a heredar, digamos, la presidencia de su vicepresidente Victorino de la Plaza, quien tiene dos temas bastante pesaditos por delante, ¿no? Por un lado es la continuidad de la ley electoral, digamos, ratificar que esa ley se va a concretar en una elección nacional, porque había habido solamente elecciones parciales, elecciones provinciales, ¿no? En las cuales se había visto las primeras victorias radicales, es decir, que para oligarquía en el gobierno era un tema denso de ver si avalaban o no la reforma a nivel de elección nacional, porque el radicalismo venía ganando las elecciones provinciales. Sin embargo, de la Plaza sostiene la ley y se llega finalmente a las elecciones de 1916, cuando va a resultar triunfante el primer presidente electo legítimamente en la historia argentina, es decir, sin fraude, que es don Hipólito Yrigoyen. El otro tema que le toca a De la Plaza es la Primera Guerra Mundial, en la cual la Argentina se declara neutral, siguiendo los pedidos de Gran Bretaña de una neutralidad activa, ¿no? Digamos, evaluando que militarmente Argentina no tenía nada para aportar, pero que a nivel comercial y a nivel de alimentos tenía mucho para aportar, y que si sus barcos eran hundidos, Inglaterra hubiera estado en problemas de abastecimiento. Por lo tanto, le convenía la neutralidad argentina, cosa que cumple fielmente Victorino de la Plaza, ¿no? Hay un caso bastante curioso que se da en la segunda elección de Hipólito Yrigoyen. Recordemos que Yrigoyen es presidente durante dos periodos, 1916-1922. El primero con Pelagio Luna. Exactamente, Pelagio Luna. Y el segundo con Francisco Beiró, pero hay una particularidad, y es que fallece antes de asumir Francisco Beiró, ¿no? O sea, muere antes de asumir, y se convocó nuevamente a colegio electoral, por lo que resultó electo entonces Enrique Martínez como vicepresidente, que lo va a acompañar hasta el golpe de 1930, ¿no? Porque el segundo periodo de Yrigoyen es muy breve, apenas 2 años, interrumpido por el golpe del general José Félix Uriburu, ¿no? Por ahí Martínez tenía menos ganas de acompañarlo en la renuncia, digamos. Por ahí, si hubiera sido por Martínez, hubiera renunciado. Claro, digamos, ahí Roberto dice de su tocayo que algo muy importante, que estaba en varias conspiraciones, ¿no?, contra el pobre don Hipólito, el propio vicepresidente, ¿no? Cumple un rol bastante interesante en aquel derrocamiento, en estas tratativas y contubernios, palabra muy afecta al radicalismo. Y un vicepresidente bastante protagónico fue Julito Roca, el hijo del zorro del desierto, el conquistador del desierto, y que pasará a la historia básicamente por un hecho desgraciado para la Argentina, grato a la oligarquía y desgraciado para la historia nacional, que es la firma en mayo de 1933 del pacto Roca-Runciman, aquel pacto de las vaquitas, como lo definirá Lisandro Latorre, luego Jaureche, Calabrini, y además pasa a la historia por una frase muy terrible, pero muy lapidaria y con parte de verdad, ¿no? Un sincericidio, podemos decir. Sí, está malo el pacto como la frase. Claro, la frase es: la Argentina, por su interdependencia económica, es una parte integrante del Imperio Británico, ¿no? Así lo dijo con orgullo el vicepresidente argentino Julio Roca, hijo, en la Cámara de Comercio de Londres, Y bueno, obviamente esto da lugar a algo que nos hemos referido aquí, que tiene que ver con la polémica en el Senado de Lisandro Latorre con la firma de este tratado y la impunidad que le da a los frigoríficos extranjeros esta firma de este pacto, como se llamó muchas veces el estatuto del coloniaje, ¿no? Es decir, poner por escrito el coloniaje que estaba de hecho a partir de este horrible tratado Roca-Runciman, que le da, por ejemplo, a Inglaterra el monopolio de los transportes de la capital, una cantidad de ventajas impositivas, bueno, para que no comprara carne, digamos. Exactamente, una cosa verdaderamente escandalosa. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Otro hecho que va a subir el protagonismo del vicepresidente es la enfermedad del presidente radical alvearista Roberto Ortiz, que termina en una ceguera, digamos, finalmente, con lo cual debe renunciar
y asume la presidencia. Esto habla claramente de aquel contubernio, como se decía, de aquella concordancia, ¿no?, donde había pactos entre conservadores y radicales, donde el candidato a presidente era un radical y el candidato a vicepresidente un conservador, ¿no? El caso de Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Castillo, que va a terminar entonces con la renuncia y la asunción de Castillo. Acá hay un hecho desgraciado porque realmente el presidente Ortiz, una vez en el poder, a pesar de haber llegado a la presidencia por fraude, trata de ir cortando ese fraude, de ir limpiando las elecciones, y este avance que por ejemplo tiene como hecho concreto la intervención de la provincia de Buenos Aires, donde gobernaba un fascista, confeso, como Fresco, el gobernador Fresco, Manuel Fresco, sí. Exacto, Manuel Fresco, un tipo que se declaraba públicamente, ¿no?, como admirador de Mussolini. Lamentablemente, cuando Ortiz tiene que renunciar, hay una vuelta para atrás con las prácticas fraudulentas y conservadoras, con la asunción a la presidencia de Ramón Castillo, ¿no?, que será el presidente que del final de la década infame, en esta década de 13 años, una década en términos históricos, que va del 30 al 43, y es a él a quien se le hace el golpe de 1943, que dará origen, obviamente, al peronismo, ¿no? Más allá de las condiciones personales, porque algunos hablaban bien de la, digamos, de la honestidad de Castillo, como, digamos, en lo individual. Ah, sí, claro, sí. En lo político era otra cosa. Claro, esto de que era un hombre honesto, ¿no? Un honesto que arruinaba el país, digamos, pero era un hombre honesto. Y obviamente el vicepresidente más ejecutivo y con más poder y con más presencia de toda la historia argentina no es el que usted está pensando, ¿eh? No, se llamó Juan Domingo Perón, es decir, el hombre que ocupa la vicepresidencia en un momento muy importante de la historia argentina, 1944, cuando además ahí él va reuniendo cargos, ¿no?, de secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra en un momento de guerra, es decir, un hombre con un gran poder, y además con un presidente muy desdibujado, digamos, en cuanto a su capacidad política y su voluntad de mando, como era el general Edelmiro J. Farrell, de manera tal que Perón era un hombre muy protagónico en aquel gobierno, y además evidentemente va a saltar a la fama pública a muchas cosas a partir de un famoso suceso telúrico, sí, que fue el terremoto de San Juan. Vamos a escuchar a Perón agradeciendo a los artistas, entre quienes se contaba su futura esposa, Evita Duarte, por la colaboración con las víctimas del terremoto de San Juan. Una comisión de artistas integrada por Luisita Beil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Dialesi, Aida Alberti, Nini Marsal, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muiño, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Halcón, Francisco Álvarez y Oscar Baricelli, conjuntamente con soldados del ejército y la armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares. Bueno, y obviamente Perón va a llevar adelante su plan político, que consistía en hacer, digamos, en aprovechar este puesto para ir preparando una campaña política, más que con promesas, con realizaciones, ¿no?, sobre todo en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo sindical. Y aparece pronunciada por primera vez por Perón una frase que pasará a la historia. Esto lo dijo cuando era vicepresidente. Preferir los realizadores a los teorizantes fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella, porque que mejor que decir es hacer. Bueno, evidentemente este protagonismo de Perón lo va a llevar a una situación muy crítica por parte de la oposición política, militar, al poder económico, que, temerosos del poder que ha reunido este hombre, preparan un golpe de Estado interno, digamos, un golpecito palaciego, donde el 9 de octubre lo derriban de alguna manera, pensando que lo borraban de la política argentina, ¿no? Y como él dirá tantas veces en tantos reportajes, era el mayor favor que le pudieron hacer, porque evidentemente aquel pueblo que había recibido tantos beneficios, el último, el aguinaldo, ¿no?
y las vacaciones pagas y bueno, tantas cosas que se habían dado en esos 2 años del 43 al 45, salen a defenderlo en la famosa jornada del 17 de octubre de 1945, que va a cambiar la historia argentina evidentemente, ¿no? Y también acá se da un episodio evidente, fundamental, ¿no?, en cuanto al lugar del vicepresidente, porque la CGT va a proponer a Evita como vicepresidenta, ¿no es cierto?, para las elecciones de 1951, y esto va a generar una gran polémica en el ámbito del poder en Argentina, ¿no? Es decir, del poder verdadero, más que polémica, una unanimidad en torno a que no querían a Evita como vicepresidenta, que era el planteo de la CGT. Bueno, y lo que remarcábamos fuera del micrófono, ¿no?, que el discurso del 17 de octubre del 45 lo dice Perón siendo vicepresidente, digamos, vicepresidente que había, digamos, perdido su cargo, que lo está se le ofrece a recuperarlo, él ahí renuncia a todos sus cargos en ese acto justamente para presentarse como candidato, ¿no?, a presidente de la nación. Evidentemente la candidatura de Evita genera una unanimidad en el poder económico, político, religioso, militar, ¿no?, en cuanto a que era inaceptable que esa mujer, como la llamaban, ocupara la vicepresidencia de la nación. Uno de los argumentos que le dan los generales a Perón es que no se imaginan a Evita presidiendo una ceremonia militar, ¿no? Perón viajando, o si ocurre una desgracia, le decían, cosa que no era nada improbable con la cantidad de Contreras que había planeando atentados contra Perón, ¿no?, que hubo varios intentos. Entonces esa hipótesis de Evita presidenta era impensable para esta gente, como ni siquiera la imaginaban como vice siquiera, ¿no?, ocupando un lugar, porque sabían que Evita de ninguna manera iba a ocupar un lugar secundario, que iba a tener un rol protagónico como lo tuvo en toda la historia. Suena tan transgresor, ¿no?, porque uno dice, bueno, hace 60 años, hace 50 y pico ¿Qué años. te parece? Exactamente, a veces no pierde dimensión. Bueno, las presiones son tantas que finalmente Evita termina renunciando en estos términos. Vamos a escucharla. Mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista, que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión, porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable, y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Y quizá valga la pena, para no ahondar más y poder avanzar en la larga historia de los vicepresidentes, decir que el argumento que se dio oficialmente o que se transmitió oficialmente era que Evita no era candidata por razones de salud, por el cáncer terminal que tenía, pero lo curioso es que la persona que se elige para reemplazarla es Hortensio Quijano, un radical, que muere el 3 de abril antes de asumir la vicepresidencia. O sea que el cáncer de Quijano era mucho más terminal que el de Evita, al punto tal que no lo deja asumir la vicepresidencia. Había mayores razones de salud. Efectivamente. El correntino sí, Hortensio Jazmín Quijano. Hortensio Jazmín, efectivamente. Bueno, Perón deja vacante el puesto, digamos, durante un tiempo, hasta que en 1954, haciendo una especie de test de popularidad, convoca elecciones para vicepresidente, donde el candidato que resulta electo por un amplio porcentaje de votos, que todavía demuestran cómo el peronismo estaba popularmente plebiscitado en 1954, es Alberto Tezer, que luego será un traidor al peronismo. Le habían dado el mismo eslogan que Antonio Tormo, los compañeros peronistas de ese entonces, decían el cantor de las cosas nuestras. Claro. ¿En qué sentido? Porque había hablado un montón de cosas. Cantó cosas, inclusive grabó, esto es muy interesante, grabó un documental en primera persona hablando en contra de Perón en la semana previa a la Revolución Libertadora. No sé, cantó, no solo que cantó, sino que lo dijo en cámara además, ¿no? Y resultó segundo el candidato radical Crisólogo Larralde, una figura muy interesante del radicalismo,
el Congreso de Avellaneda, de aquel radicalismo del año 44, ¿no? Que de planteaba, Moisés Levenson. de Moisés Levenson, nacionalización de medios de producción, algunas cosas por el estilo que se planteaba en aquel momento. Otro vicepresidente notable, por así decirlo, es el almirante Rojas, el vicepresidente de la revolución, llamada Revolución Libertadora, más conocida como la Fusiladora, ¿no? Y Rojas es un modelo de presidente conspirador, porque realmente el presidente Lonardi intenta hacer un gobierno no tan frontal contra el peronismo depuesto, sino más bien contra la figura de Perón. Lo que más le molestaba a este sector del militar era el ataque a la iglesia que había tenido Perón, pero reivindicaban o toleraban algunas de las cosas sociales que se habían hecho, al punto tal que Lonardi se niega, en su breve gestión de gobierno, a prohibir la CGT y al partido peronista, por ejemplo, ¿no es cierto? El ni vencedores ni vencidos de Lonardi duró poco. Duró muy poco, ¿no? De alguna manera recordando aquella frase de Urquiza que no duró nada. La de Urquiza no duró nada porque el mismo día de Caseros se estaba fusilando gente, ¿no? La de Lonardi duró más, y había algunas buenas intenciones en Lonardi, digamos, dentro de todo lo que uno puede pensar de aquel horror de aquella revolución fusiladora, en el sentido, entiéndase bien lo que estoy diciendo, en el sentido de algo más moderado de lo que vendría después, ¿no? Evidentemente esta moderación de Lonardi es la que enoja a Rojas, que planea junto con Aramburu la destitución de Lonardi por razones de salud, entre comillas, básicamente porque recibe a miembros de la CGT, porque no prohíbe al partido peronista, porque no declara una persecución inmediata de la totalidad de los funcionarios, que sí va a comenzar con mucha fuerza a partir de noviembre del 55, cuando se hace cargo Aramburu y sigue Rojas como vicepresidente, un hombre que tendrá un gran protagonismo, Rojas, el vicepresidente, en los fusilamientos del 9 de junio de 1956, algo de lo que se vanagloriaba incluso públicamente el almirante Rojas, ¿no? No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. Otro vicepresidente que va a adquirir protagonismo es Alejandro Gómez, el vice de Frondizi, quien a los 6 meses de asumir renuncia, envuelto en algunas denuncias de conspiración contra el presidente, ¿no? Y esto, y es una frase que pasará a la historia, y es: a mí porque me miran, ¿no? Que va a ser utilizada por Landru, sí, y Vicenta durante mucho tiempo. En realidad hay algunas razones, digamos, del enojo de Gómez, independientemente si estaba envuelto o no en una conspiración golpista, que tenían que ver con el cambio de política de Frondizi. Particularmente lo primero que se aprecia es la cuestión educativa, el debate laico libre, y ya empieza a sugerirse el cambio de política en torno al petróleo, ¿no? Que va a generarle muchas disidencias dentro de ese sector del radicalismo que aparecía como la izquierda del radicalismo, ¿no? Donde había gente como el Grupo Contorno, bueno, digamos, que apoyaba aquella experiencia, ¿no es cierto? Un episodio interesante es el que se produce en 1973, con el golpe palaciego contra Cámpora, ¿no? Después de los hechos de Seiza, perpetrado por la derecha peronista, obviamente con el aval de Perón, ¿no? Desde ya, que ya residía en Argentina. Ante la renuncia del presidente Cámpora y el vicepresidente Solano Lima, debía asumir el presidente provisional del Senado, que era Alejandro Díaz Vialé. Pero una maliola roperreguista evitó esto. Se dijo que había un viaje, pero después los han contado que no era tan así. ¿Te acordás que hemos hablado con testigos? Sí. En realidad fue toda una maniobra para que ocupara el sillón presidencial nada más y nada menos que Raúl Lastiri, el yerno de López Rega, que era mucho más que el yerno de López Rega, sino que era un representante acabado de la derecha peronista, ¿no? Que vino de alguna manera en ese interregno entre la renuncia de Cámpora y la asunción de Perón a hacer la tarea sucia de derechizar, de instalar la censura, de tantas cosas que pasaron en esos meses, de prohibición de publicaciones políticas, etcétera. Obviamente una vicepresidenta que tuvo un enorme protagonismo fue Isabelita, tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, que ocupó un espacio que le quedaba muy grande, por cierto, ¿no? Es decir, reemplazar a Perón
no era tarea fácil, y menos para una mujer tan poco preparada, ¿no? Como Isabelita. Cuando digo mujer, borren lo de mujer si quieren, ¿no? Digo para alguien tan poco preparado. Una persona tan poco preparada. Una persona tan poco preparada. Creo que Perón fue el que había dicho, cuando se enteró de que la fórmula de Perón dijo, bueno, los muchachos quieren que gobierne yo solo. Exactamente, sí. Y aparte cuando le preguntaban cómo era Isabel, decía, es buena, ¿no? Que es una definición muy particular. Y lamentablemente nos tocó aquel periodo donde en realidad quien asumía la presidencia de la República no era otro que José López Rega, ¿no? Lamentablemente detrás de Isabel estaba el brujo y vivimos años terribles en la Argentina, que prepararon el camino al horrendo golpe militar de 1976, donde la sociedad argentina cometió muchos errores, por izquierda y por derecha. Los hemos venido analizando, no le escapamos a este análisis, ¿no? Pero en lo que cabe a la vicepresidencia y luego a la presidencia de Isabel, concretamente a la presidencia, es aquel espantoso periodo de gobierno de López Rega que va a durar hasta mediados del 75, cuando es obligado a renunciar por la gran pueblada de la jornada del Rodrigazo, ¿no? Que la gente confunde las medidas de Rodrigo con el Rodrigazo, ¿no? El Rodrigazo fue la gran movilización popular para echar a Rodrigo, ¿no? Eso fue el Rodrigazo. Se han apropiado, como se nos adueñan de las palabras también, han borrado de la memoria popular las jornadas realmente combativas del sindicalismo argentino que provocaron la renuncia de Rodrigo y López Rega, y el golpe económico de Rodrigo quedó como el Rodrigazo, ¿no? En realidad, con lo que implicaba enfrentarse a López Rega en ese momento. Que era enfrentarse a un grupo armado extremadamente poderoso, con estrechos contactos con el ejército, la policía, etcétera. El verdadero poder en Argentina en aquel momento. En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia. Antes de continuar, la verdad que desde este programa vinculado a la memoria, compartimos con Roberto la alegría por la noticia de la condena de Viñones, ¿no? Y todavía uno no deja de asombrarse la demora de la justicia, ¿no? Han pasado más de 30 años para que este asesino finalmente sea condenado, ¿no? Pero bueno, por supuesto nos alegra, y ojalá que esto siga, y que algunas cámaras del interior que duermen, que mientras están muy atentas a otros casos donde intervienen rápidamente, en los casos que tienen que ver con los derechos humanos están un poco dormidas, ¿no? Llama bastante la atención. Estamos hablando de la Cámara de Mendoza, para si alguien no se enteró. Y algo decían los abogados viejos sobre el tema de la justicia lenta. Que no es justicia. Justicia lenta no es justicia, decididamente. Bueno, el anteúltimo episodio de protagonismo vicepresidencial es el de Carlos Chacho Álvarez, que le daba a la fórmula de la Rúa Álvarez el tinte progresista, porque nadie podía pensar que de la Rúa tenía algo de progresista, pero en aquel contexto de menemismo e intoxicación, el pueblo argentino creyó que podía por esa vía cambiar el rumbo de la Argentina. Lamentablemente aquella alianza para la justicia, el trabajo y la educación terminó traicionando absolutamente la voluntad popular, y una de las primeras medidas, y es importante recordarlo porque hay algunas figuras hoy que siguen dando vuelta políticamente de aquella alianza, le rebajó el sueldo de los jubilados, a los empleados públicos en un 13%, lo trajo a caballo al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y además terminó con lo poco que quedaba de las leyes laborales, con un invento que es la flexibilización de una ley. ¿Cómo una ley puede ser flexible? Vos que sos abogado, ¿cómo puede ser flexible una ley? Bueno, retorciéndole el cuello por lo general a la ley. O sea que por lo general cuando se trata de eso se quiere decir otra cosa. Claro, evidentemente, ¿no? Y ahí fue donde entonces, a partir de la Banelco, cuando se descubrió fehacientemente que se habían comprado voluntades, horrible, ¿no? Porque se están comprando voluntades para quitarles derechos adquiridos a los trabajadores, los pocos que le quedaban después del horror menemista, que arrasó con gran parte de la legislación laboral modelo que tenía la Argentina. Esa gente se vendió por plata para votar esta ley, y ahí entonces es cuando el presidente Álvarez renuncia por este motivo que nos va a contar él mismo. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Ese no es un sistema de compra y venta de votos, que venía de antes, si una alianza, donde uno de los temas básicos que se promete a la gente es un cambio en las reglas del juego en términos de cómo se hace política, un cambio en cuanto a la transparencia, y no se enfrenta a la situación, digamos, de venta y compra de votos, lo que yo llamo democracia tarifada, en una institución como el Senado,
Si no hay voluntad para cambiar eso, ya no hay voluntad para cambiar nada. Bueno, y por supuesto, para ir terminando, tenemos hoy en día una situación bastante particular, donde tenemos a un vicepresidente que es el jefe de la oposición. El candidato mejor rankeado de los opositores es el vicepresidente de la República, que cobra sueldo del Estado y utiliza el aparato del Estado para hacer oposición. Es una situación inédita, no la hemos visto en la historia argentina, porque cuando pasó algo así, terminó rápidamente, o con una renuncia, con cierto acto de dignidad, de ponerse en la vereda enfrente, todo eso que no está pasando en este momento de la Argentina. Y lo más interesante es quizá la naturalización de esta situación, donde se habla con naturalidad que el jefe de la oposición es el vicepresidente de la República, ¿no? Es algo, la verdad que el realismo mágico no tiene límites, evidentemente. No. Y bueno, vos hablabas hoy de cómo se podía hacer para flexibilizar algunas leyes. Bueno, cómo se flexibiliza a veces las instituciones por alguno, ¿no? Bueno, la verdad que tenemos muy poco tiempo en este programa, tenemos un tiempo limitado, así que nos han quedado muchas cosas en el tintero, desde ya que podemos otro día seguir conversando. Pero bueno, es una larga historia la de los vicepresidentes, sumamente interesante, que cobra una gran actualidad por esta situación tan original que vivimos hoy en la Argentina del Bicentenario. La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.